Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortunata y Jacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega, en esta ocasión en formato de tertulia con dos invitados que pasaré a presentaros en breve. Pero antes quiero aprovechar para recordaros a todos que sigue abierta la inscripción para participar en los 27 encuentros de filosofía que anualmente convoca por esta época en primavera la Fundación Gustavo Bueno. El tema de esta edición es Filosofía, ¿qué filosofía? Y se celebrará en esta ocasión en Salamanca del viernes 14 de abril al domingo 16 de abril de este año 2023. Abajo os dejo el enlace de inscripción para quien esté interesado en participar en este encuentro en el que pasamos pues un fin de semana en la Casa de los Padres Paules aquí en Salamanca, razón, por tanto, por la que resulta pues, realmente barato, apetecible y jugoso pues participar en estos encuentros de la Fundación Gustavo Bueno. Y ahora ya sí, paso a presentaros a nuestros invitados de esta tarde. En primer lugar tenemos a José Luis Pozo Fajarnés, que ya nos saluda desde el otro lado de la pantalla. Joséchu para los amigos. Buenas tardes, Joséchu, ¿cómo estás? Estoy estupendamente. Buenas tardes a ti, Paloma, y a los oyentes, que lo verán pues, cuando salga a la red esta conversación que vamos a tener tan interesante contigo y con, bueno, con el siguiente ponente que vas a presentar. No me quiero adelantar. Bueno, pues José Luis Pozo Fajarnés, Joséchu para los amigos, presento para quien no le conozca, es licenciado en Filosofía y en Antropología Social y Cultural por la UNED, es doctor en Filosofía por la Universidad de Oviedo, profesor de instituto e investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno. Por supuesto, ha realizado numerosísimas investigaciones, ha publicado artículos por todos los sitios y realmente pues, también es muy activo en redes sociales, en particular en la plataforma de los teatros críticos de la Fundación Gustavo Bueno. Allí quien tenga interés pues, puede encontrar muchas de sus intervenciones. Pero el motivo por el que está hoy aquí con nosotros Joséchu es pues, la publicación, reciente publicación, creo que tiene apenas un par de meses, 3-4 meses, su último libro que tengo aquí en pantalla. Joséchu, yo creo que tú también lo tienes, lo podemos mostrar. Enseñamos. Filosofía del cine, de la editorial Pentalfa. Y bueno, pues Joséchu, tú ya has realizado dos presentaciones, digámoslo así, oficiales en el Centro Riojano de Madrid hace pocas semanas y también en un teatro crítico. Y bueno, pues el libro, dentro de un marco más general de polémicas en torno a, digamos, al desarrollo de la filosofía del arte, del materialismo filosófico, pues en particular, con motivo de la presentación de tu libro, se han encendido nuevas polémicas. Esa es un poco la razón por la que hoy estás aquí invitado. Pero antes de nada vamos a saludar ya a Luis Carlos Martín Jiménez, que también nos saluda desde el otro lado de la pantalla. Luis Carlos, ¿cómo estás? Hola. Una pequeña también reseña biográfica de Luis Carlos. Es doctor en filosofía, profesor de instituto e investigador asociado también de la Fundación Gustavo Bueno. Ha publicado varios libros, yo voy a citar pues, El valor de la axiología del año 2014, Filosofía de la técnica y de la tecnología del año 2018, El mito del capitalismo, Filosofía de la moneda y del comercio del año 2020 y este, Luis Carlos, lo tengo yo aquí porque me lo estoy empapando yo ahora mismo, aquí está, por las noches, lo tengo totalmente subrayado, en fin. Aquí está. Y también vamos a presentar La esencia del derecho, que también está aquí. La esencia del derecho, creo que este es del año 2021. Bien, hechas las presentaciones formales, Joséchu, yo creo que empezamos con esta idea. Una breve presentación de tu libro, 15-20 minutos, yo voy a ir controlando el tiempo y luego invitamos ya a que participe Luis Carlos. Muy bien, pues si puedo, incluso menos, porque yo creo que va a ser más interesante luego la conversación que podamos tener sobre, en relación a las polémicas que se han ido desarrollando según se iba gestando el libro, podríamos decir. Porque en un principio, cuando yo empecé a escribir en serio, o sea, de forma un tanto sistemática,
de cine, que es cuando sale este libro, pues las polémicas todavía no habían empezado. O sea, se puede decir que las polémicas han ido paralelas, y el libro se ha ido incardinando a golpes, se ha ido dando golpes con ellas, ¿de acuerdo? Y en parte se ha ido transformando, porque hay cuestiones en el libro que si no hubiera sido por las polémicas, pues no estarían intercaladas en él. En los dos momentos que has señalado antes, tanto el del Centro Riojano como el Teatro Crítico, creo que es el 182, la verdad es que ahí ya hago un resumen, ¿no?, de qué va el libro. Entonces, yo creo que si ahora voy a hacerlo todavía pues, mucho más escueto, porque si alguien está más interesado en algunas cuestiones, pues que ahora no desarrollo, pues puede acudir a esos dos, que si puedes poner luego tú el enlace abajo, estupendo, y si no, pues se encuentran rápidamente en internet, o también puede leer el libro, que no hay... o sea que el libro está ahí, que se puede pedir en el ICON, ¿de acuerdo? El ICON sería la distribuidora de Pentalfa, ¿verdad? Se pone el ICON y Oviedo y ahí sale, como todas las obras de Luis Carlos y las de otros investigadores asociados de la Fundación y las obras del propio Gustavo Bueno, por supuesto, que están saliendo ahora las obras completas, por cierto, poco a poco, pues ya vamos por el tomo 7, me parece. Bueno, el libro de filosofía del cine, pues es un poco, tiene una lectura tanto ardua, sobre todo para los que no están a veces introducidos en el sistema del materialismo filosófico. ¿Por qué? Pues porque es un libro de filosofía, es un libro de filosofía, no es un libro de cine, por así decir. Se habla de cine en el libro, hablo de muchas películas, desde luego. Algunos podrían coger el libro y solo acudir a las películas y bueno, pues entonces le resultará seguro que entretenido, pero sobre todo es un libro de filosofía del cine, y lo que trata es de ser un libro de filosofía del cine, del materialismo filosófico, porque esa era la cuestión, esa es la cuestión cuando empecé a trabajar en el tema, a la hora de tratar de elaborar precisamente como se titula el libro, ¿no? Filosofía del cine. Y yo ahora lo digo porque está ahí implícito, que es desde el sistema del materialismo filosófico. Bien, el libro tiene dos partes. Una parte que es la parte crítica o destructora de otras filosofías del cine, que todas las cuestiones que yo he estudiado, todos los autores que he confrontado, no están en el libro, porque si no hubiera salido un tocho mucho más gordo, ¿de acuerdo? Entonces ha habido algunos autores que quizá no serían tan del interés pues, de los que están ahora metidos en estas cuestiones, en las cuestiones que tienen que ver con lo que dice últimamente el personal o lo que se habla en las universidades y en otros contextos actuales. Y entonces esas que puede ser que no fueran del interés de una minoría mayoritaria, vamos a decir, están ya segregadas del libro y publicadas tanto en la revista El Basilisco. Hay 2 o 3 artículos, ahí hablo en El Basilisco, pues está preámbulo de una filosofía del cine, está todo lo que dice Gerald Cohen sobre la filmología, todo lo que dice Roman Goubert, bien, y otros artículos del Catoblepas, pues ahí hablo de Mauricio de Begoña y bueno, y otra serie de autores que he ido segregando, quitando del libro para ir un poco más al grano y focalizar la crítica en lo que ahora, como he dicho antes, ¿no? Pues parece ser que más preocupa a los que hablan de cine de una forma filosófica, vamos a decir, ¿de acuerdo? Entonces, esa primera parte, ¿qué es lo que confronto? Pues critico pues la semiología, pues que expresan muchos que están hablando sobre cine, el punto de vista naturalista, el punto de vista semiótico, los puntos de vista formalistas, los puntos de vista naturalistas y todos los autores, bueno, muchos de los autores, todos no, pero los más relevantes, ¿no? Y sobre todo lo que considero que es lo que más está influyendo desde las últimas 4 o 5 décadas, que es la filosofía del cine de Deleuze, que es pues un poco, bueno, un poco no, pues la bestia, el gran gurú, ¿no? Que siempre aparece citado a la hora de decir cuestiones teóricas sobre cine, pues yo creo que en la mayor parte de las universidades del mundo, vamos a decir, quizá, bueno, los alemanes, bueno, sí, también. Aunque ahora hay autores pues, que también están escribiendo sobre cine y que desde luego que también los tengo considerados en el cine. Vamos a poner Frederick Jameson o Zizek, ¿no? El mismo Zizek. Y
y desde luego que también otros autores como los marxistas, ¿no? Los marxistas que también tienen mucho que están siempre muy nombrados, sobre todo en las cátedras de estética, ¿no? Pues las filosofías marxistas del arte y que también mencionan el cine, como son las de Teodoro Adorno o Walter Benjamin, ¿verdad? Bien, esta sería la primera parte, que es un poco poner en cuestión, criticar, separar, decir quiénes son los que están diciendo cuestiones sobre el cine, que tiene que ver con una forma de ver el mundo que es diametralmente opuesta a la del materialismo filosófico, porque en general no, y en particular también, estos autores son autores que tienen un punto de vista subjetivista, un punto de vista idealista, un punto de vista que es reluctante a la filosofía del materialismo filosófico, y que el materialismo filosófico pues debe no solo confrontar, sino destruir. Vale, pues una vez que se confrontan estos autores, pues viene la segunda parte, y la segunda parte es la propuesta que desde el materialismo filosófico pues yo hago. Una propuesta que tiene que tener dos momentos fundamentales, que es el momento de la ontología y el momento de la gnoseología, ¿de acuerdo? En el momento de la gnoseología, por poner los hitos más importantes, pues es las conexiones que el cine tiene pues con la filosofía, y las conexiones previamente que el cine tiene con la ciencia. Luego también expresar, ya que estamos hablando de la filosofía y de la ciencia, pues la relación que puede tener el cine con la verdad, que es un tema recurrente en las doctrinas que tienen que ver con el cine, ¿no? En las filosofías previas. Y por supuesto, una vez hechas estas cuestiones puramente gnoseológicas, aunque la ontología siempre está también ahí presente, pues hago la propuesta de responder a una pregunta fundamental, que es la que tratan de responderse en general pues las filosofías previas, que es la pregunta de qué es el cine. Entonces, basándome, ¿no? en análisis que ha hecho bueno previamente de en otras cuestiones problemáticas, como puede ser la religión, ¿no? Pues yo trato el cine como una esencia procesual, y es una esencia procesual que surge en un momento determinado y que podrá desaparecer cuando sea. Aquí no somos augures, ¿de acuerdo? No sabemos cuándo acabará el cine. Lo que está claro es que el cine no es eterno, ¿verdad? Igual que la fotografía no es eterna, ni es eterna la religión, aunque es mucho más antigua que muchas de las cosas que nosotros conocemos, ¿verdad? Bueno, pues el cine es una esencia procesual con un núcleo que también está cambiando y que podrá incluso llegar a desaparecer, un cuerpo que tiene un montón de artes que aprovecha el cine pues para desarrollar sus productos, que son las películas, y un recorrido a lo largo de la historia, que es lo que le llamamos el curso, ¿verdad? Bien, a grandes rasgos ya he expresado lo que es la gnoseología del cine, la ontología del cine, y por último lo que me propongo hacer es, negando también la forma clasificatoria a la que estamos habituados pues cada vez que vemos un programa sobre cine o que está pues totalmente presente, ¿no? Cuando hablamos de los distintos géneros o las distintas dicotomías que el cine de Hollywood y lo que no es de Hollywood, ¿no? El cine bueno, suele clasificarse el cine por dicotomías que al final pues no suelen ser muy explicativas, ¿verdad? Entonces yo propongo una clasificación diferente, una clasificación en base a lo que vemos en el cine, que son apariencias que pueden ser falaces o veraces en algunos casos, y teniendo en cuenta los ejes de lo que llamamos en nuestro sistema el espacio antropológico, ¿no? El espacio antropológico es lo que me permite ordenar lo que tengo ante los ojos, ¿de acuerdo? Entonces, ante los ojos tengo una serie vamos a decir, no puedo decir ni hechos ni realidades, ¿no? Es lo que hay, ¿no? Cuerpos, ¿verdad? Que son visibles, ¿no? Y entonces, en base a esos ejes vertebradores, que son los del espacio antropológico, pues yo hago una clasificación, no de películas, porque en las películas, por lo de los géneros que decía antes, en un melodrama puede ser también que haya cuestiones que tienen que ver con el cine bélico, o puede haber cuestiones que tienen que ver con el cine fantástico. Entonces, de partes de película o de cuestiones de las películas que aparecen en ellas y que no se pueden tomar como un todo, ¿de acuerdo? Bueno, la clasificación es un tanto
trato de que sea exhaustiva, aunque solo es un incipiente, por así decir. Se podría continuar esa clasificación que desarrollo en el último capítulo, que es el 10º. Bueno, y con esto ya está contado más o menos de qué va el libro, ¿no? Y podríamos decir, bueno, no quiero entrar tampoco muy al detalle de las críticas que el libro se ha llevado, que no tengan que ver con lo que más me interesa que salga aquí, yo creo que a Luis Carlos también, que es la cuestión que no he mencionado, que es la de relacionar el cine con el arte. La de relacionar el cine con el arte. Antes, al principio he dicho que había cosas que en un principio no iba a tener en cuenta en mi trabajo y que con el lío este que tenemos en la escuela últimamente, que es en relación a la filosofía del arte, al final he tenido que pues mojarme, por así decir, ¿no? Si yo hubiera seguido las directrices originarias, la cuestión del arte hubiera sido algo pues, que hubiera aparecido en el cine de una forma absolutamente tangencial, como por ejemplo en la filosofía de bueno de la música, lo que sucede en la filosofía de bueno de la música, que no es que la haya escrito, pero tenemos ahí 12 lecciones de 3 horas cada lección, en la que en ningún momento Bueno habla de la música como arte, sino que hace, para decir que es la música, está yendo al plano ontológico y nosiológico. Eso es lo que yo quise hacer en un principio. Pero como teníamos tal caos en la escuela, al final tuve que expresar todo un capítulo para hablar de el cine como tecnología, que eso está bastante bien clarito en el libro, ¿no? Expresando además una estructura tecnológica bien definida, y el cine como arte. Yo menciono que el cine es un embrollo pues que no hay forma de, pues de expresar con claridad porque una película es una obra de arte. Es más, no habría acuerdo, pero es que ni siquiera dentro de la escuela, para que nos entendamos. Aunque yo digo de entrada que el cine es un embrollo, sin embargo, ese embrollo yo no es que lo deje como tal embrollo, sino que lo que hago es, punto por punto, pues tratar de seguir los pasos de las pocas cosas que Bueno ha dicho sobre filosofía del arte y dejarlas ahí pues para que la gente las lea. Si se desarrolla una filosofía del arte, desde luego que va a tener que ser algo muy distinto a lo que dicen muchos autores de los que están ahora hablando del tema de la filosofía del arte en la escuela, porque no me convencen. Si se desarrolla una filosofía del arte, yo creo que tendría que ser desde los pasos que está dando, por ejemplo, el señor que tenemos aquí al lado, que es Luis Carlos Martín Jiménez, que últimamente ha tenido ya un par de charlas, de lecciones magistrales en la Fundación y también en la escuela, en el curso de verano de Santo Domingo, y yo creo que ese camino sí que está más ajustado a un desarrollo del sistema, un desarrollo materialista del sistema. No lo que está pasando, pues yo creo que con ciertos matices espiritualistas o idealistas que están haciéndose hueco, ¿no? Dentro de nuestro sistema filosófico que, como he dicho antes, es reluctante totalmente a ese ideario, ¿no? Ese ideario idealista. Bueno, me gustaría también decir algunas cuestiones en relación a algunas críticas que tampoco tienen que ver con la filosofía del arte, pero igual es que ni merece la pena. El otro día en la Fundación, un señor muy interesante que es profesor de cine, que ya está jubilado, ¿verdad? Manuel Estevez, pues hizo una charla, pero en las 3 horas largas que estuvo hablando, pues yo creo que me dedicó por lo menos 1 hora. Pero tengo la sensación de que no captó de qué va el libro, no captó de que el libro es un libro de filosofía materialista. Yo esa es la sensación, después de oírle, pues totalmente sorprendido, pues yo creo que Manuel no entendió el libro, o bueno, igual es que no lo ha leído en detalle o todavía no está suficientemente embebido, ¿no? del ideario, me refiero de las ideas que vertebran el sistema del materialismo filosófico, ¿no? Yo creo que la filosofía que propone también Luis Estevez, ¿no? Y Luis Martín, no Luis Carlos Martín, que lo tenemos aquí, sino Luis Martín, que también tuvimos un teatro crítico en el que hablábamos, pues la perspectiva desde la que hablan es totalmente respetable, desde luego, pero tiene el pozo
lo que pasa en las universidades, ¿no? Lo que se dice de arte en las universidades pues tiene mucho que ver con lo que se ha aprendido en las universidades y lo que se ha estado estudiando desde que el krausismo entró en España, y los católicos pues también ya llevan diciendo mucho tiempo, ¿verdad? Pero es que no tiene nada que ver con la crítica, con los planteamientos materialistas y pluralistas del materialismo filosófico. Vamos, que yo creo que lo que hay que hacer es, pues, tengo que contrastar, ¿no?, esas críticas, pero igual este no es el momento, porque además como no están ellos, pues no merece la pena pues seguir por esta vía, ¿de acuerdo? Además con Luis y con Luis Martín, el otro que no esté de aquí, que este es Luis Carlos Martín Jiménez, pues yo creo que tendré tiempo de charlar con Manuel. La verdad es que me sorprendió mucho el discurso que hizo contra mi libro Manuel Estevez. Yo me quedé sorprendido, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Vale, bueno, Luis Martín Arias está en el Teatro Crítico, efectivamente, el número que has citado tú antes, que no he memorizado yo. Luis Carlos Martín Jiménez, que es el que nos acompaña hoy aquí. Bueno, pues queda abierta ya la zona de discusión, no sé, el tema del arte, yo qué sé, plano adjetivo, plano sustantivo. ¿Por dónde lo quieres enfocar? Por donde quieras, Luis Carlos. No, bueno, nada, primero agradecerte esto de que nos permita salir en tu canal. Porque... Claro, se me ha olvidado, porque abuela más. Eso es lo primero. Sí, porque prácticamente pues, o sea, nosotros pues estamos en los cenáculos estos del materialismo, pero que son muy pocos y bueno, y el recorrido que tiene pues está más vinculado a la escuela, ¿no? Pero pues nada, eso. Y hay una conferencia que también hiciste en grado, que hablando de Deleuze, que fue muy brillante, ¿eh? Pues vamos, que estábamos allí estábamos de acuerdo que con el tema del simulacro y todas estas cosas que estuviste explicando, de esa me acuerdo, quiero decir, para hacer referencia al que lo quiera escuchar. Que no me acuerdo cómo lo titulaste o cómo se tituló. Pues yo tampoco. Yo tampoco me acuerdo. Pero no pasa nada, la busco y la ponemos abajo en la caja de descripción. Vale. Era la posverdad, yo creo. El tema era la posverdad. Y tenía, por eso sí. con la posmodernidad, si no me confundo. Vale. Sí. Bueno, a ver, yo creo que, o sea, lo que se puede aprovechar la plataforma tuya es para explicar un poquito, pues, por dónde iría dónde iría, diríamos, lo que sería una filosofía del arte o algo parecido, ¿no? Quiere decir que introduciendo el cine o lo que sea, ¿no? O la pintura o este tipo de cosas. Quiero decir, porque es muy sencillo, no es nada complicado. Dentro de los esquemas de materialismo filosófico, yo creo que es una cosa muy sencilla. Lo que se ha complicado porque se ha complicado pues porque lo han complicado otros, pero dejando al margen eso, pues es una cosa relativamente sencilla. O sea, quiero decir, aunque hay poquitos textos al respecto, pero no es una cosa tan confusa como se trata de hacer ver. Claro, cuando ya los parámetros son completamente distintos, sí, parece todo muy confuso y que no casa nada, pero en realidad yo creo que es muy sencillo. Que esto de que en realidad el arte es una nematología, arte es una ideología, es una idea, es un mito como cultura y aparecen igual y tal. Entonces lo que hay que hacer es hablar de las categorías. Quiero decir que si se habla del arte es para hacer una crítica y ver por las diferentes modulaciones que tiene. Entonces, pues como pasa con cultura. Entonces porque directamente pues no significa nada. Si de arte significaría algo, pues sería algo parecido a lo que tienen en común todas las artes. Pero claro, todas las categorías estas, pero por ejemplo, porque expresasen lo que quiere decir el ser humano o porque fuesen expresión de otra cosa, de la divinidad o cosas así, o porque fuesen, pues no sé, todas estas ideas que hay sobre el arte, imitación de la naturaleza o cosas de este tipo, o creación del ser humano, de mitopoyética. Entonces, todas serían pues parte de lo mismo. Es lo que llamamos una totalidad distributiva. Una totalidad distributiva, pues que todos los elementos de esa totalidad expresan el concepto
independientemente del resto. Entonces tú, por ejemplo, lo que decía Schumann, que decía, pues, pues la expresión de la metafísica o cosas así. Entonces, pues la pintura lo haría de un modo, la arquitectura de otro, la música de otro, y todo sería lo mismo, una teoría distributiva. Pero no es una teoría distributiva. No es unívoco. Una teoría distributiva es una cosa que es unívoca, ¿no? Por ejemplo, los triángulos, el teorema de Pitágoras, pues es unívoco a los diferentes tipos de triángulos y tal. Pero en arte no pasa eso. Entonces, el arte es una teoría atributiva, tiene diferentes modulaciones. Entonces, si no diferencias las modulaciones, pues estás dentro de un mito, ¿no? Como pasa con la izquierda, tiene diferentes modulaciones. Entonces le dice, yo soy de izquierdas. Pues entonces no está diciendo nada. No está diciendo nada porque está confundiendo las modulaciones que son completamente distintas, aunque tengan algún vínculo. Entonces, se trata el vínculo, pues lo podemos en el tratamiento con las cosas. Y es así de sencillo, creo yo, ¿no? Es decir, la música pues trata con sonidos y la arquitectura moviendo grandes masas, aquello de Alberti, y la pintura pues con los pigmentos etcétera. Y claro, cada una tiene su inmanencia, son técnicas o tecnologías, cada una tiene su inmanencia. Entonces, la sustantividad está en esas cosas que salen de esas categorías, las obras. Pues tiene una sustantividad, quiere decir, son algo, tienen una identidad sustantiva, es una obra, otra obra, otra obra, esa es su sustantividad, y la sustantividad de las categorías igual. Es decir, hay una serie de técnicas y una serie de elementos que están ahí, que tienes que manejar, que generan una serie de productos que son figuras del hacer, metaoperatorias, ¿no? Y pues eso, pues es una cosa tan sencilla como esa, es decir, que no tienen que mayor secreto. Entonces, claro, si de música sustantiva, pues es un proceso histórico y entonces se sustantiva la música cuando se independiza de otras categorías, de otras instituciones. Por ejemplo, la música religiosa pues sería sustantiva en cuanto se haya independizado de la Iglesia. Entonces ya se considera en sí misma, etcétera, ¿no? Los músicos ganan dinero de Beethoven, ganan dinero por ser músicos, no son criados, etcétera. Eso sería los sustantivos de las categorías. Entonces, si el cine es sustantivo, pues es porque tiene una independencia de otra serie que están rodeándole constantemente. Y entonces lo que hay que denunciar pues, son esas nematologías o esas ideologías que recubren esas categorías y a esas obras. Esto es lo que yo creo que es la clave de aquí, porque yo creo que es lo que está más trufado de metafísica de las artes. De cualquier idea que te encuentres por ahí, la que tiene más contenidos metafísicos son las artes. Por ejemplo, la matemática, pues también tiene contenidos metafísicos, o si son intuiciones yo qué sé, del sujeto, o el intuicionismo o el formalismo, si son formas puras en Dios. Tiene también mucha metafísica, pero en las artes yo creo que es el donde más contenido metafísico hay involucrado con las mismas categorías, ¿no? Y entonces eso es lo que se trata de diferenciar. Por ejemplo, en la fe de ateo yo creo que lo que hace bueno es eso, diferenciar lo que tiene de religioso y lo que es artístico. Y entonces lo primero que se descarta, bueno, a ver si me estoy enrollando. Estoy enrollando mucho, ¿no? No, sigue. Quiere decir que el problema consiste en no tratarlo como una unidad. Arte no es una unidad y religión tampoco. Y entonces dice, bueno, pues esto, arte liberal, pues no vale. Arte divina de Platón, pues no vale. Arte tal, no vale. Entonces, ¿qué es lo que vale? Pues ver que hay diferentes artes y cómo se relacionan con diferentes religiones, con diferentes formas religiosas o con diferentes formas de lo sacro. Y entonces eso es lo que hace ahí en la fe del ateo, en ese artículo. Es una cosa tan sencilla como esa. Entonces dice, bueno, pues espérate, porque vamos a ver, el paleolítico, pues en el paleolítico, si te estoy refiriendo a las artes, pues hay pintura, que son el arte parietal, las pinturas parietales, y debe haber música, porque se han encontrado huesos con medidas entre los agujeritos, que se supone que tienen que soplar los intervalos y estas cosas. Entonces quiere decir, y entonces dices, ¿y qué religión hay? Pues no, pues terciarias no hay. Y tal, y entonces pues religiones, por los númenes, pues entonces así vas viendo qué conexiones hay y qué involucración hay entre las artes y las religiones. Y luego en las religiones secundarias, que aparece la arquitectura, ya se meten los números ahí. Entonces, eso es lo que se trata. O sea, si lo tomas como términos enterizos, pues no te enteras, no sabes de qué estás hablando. No puedes hablar ni de arte ni de religión. Tienes que empezar a especificar diferentes modulaciones y en eso se trata el asunto. Y bien, ya me callo. Claro,
la nematología de la que estás hablando, por contraste con la cuestión tecnológica del cine, ¿no? Que es una de las formas que tiene de entender lo que nos rodea, ¿verdad? Desde el materialismo filosófico, ¿no? El ver en cada esencia procesual, en cada realidad que tenemos frente a los ojos, separar el plano tecnológico del plano nematológico. Y en el plano nematológico del arte, pues sobre todo ahora mismo está marcando la pauta, pues lo que se dice pues a partir de Kant, sobre todo, ¿no? Cuando Kant expresa en la teoría del juicio, pues la expresión de lo que es lo que es el arte a partir de entonces, ¿no? Podemos decir, es la expresión de que el artista es una especie de divinidad. Si antes teníamos un arte divino en Platón, en Aristóteles pues todavía están las causas primeras y las causas segundas, ¿verdad? Pero cuando desaparece la teología de la explicación porque se ha dado lo que se llama el giro antropológico o la inversión teológica, Dios desaparece y ¿qué pasa? Que el hombre se diviniza. Y entonces, ¿cómo se diviniza el hombre? Pues haciéndole pues creador. El hombre pasa a ser el genio que es capaz de crear desde la nada. El arte surge desde la nada y eso está en boca de no solo del pintor que pinta muy bien pero no sabe, no hay quien le escuche porque dice unas cosas que es lo que decía Goethe, ¿no? Pintor pinta y calla, ¿no? No me expliques lo que estás pintando, que pasa con muchos, no con todos, perdóname Paloma, no estoy hablando de todos, que tú eres justo el contraste, ¿no? De todo esto y no hay nada más que escucharte en todos los vídeos que grabas, pues para explicar no solo tu arte, sino contrastar las artes de los demás y explicar el materialismo filosófico, que es una cosa muy difícil y que lo están haciendo ahora muy bien, por cierto. Entonces, a partir del romanticismo tenemos eso, la figura del creador, la figura del genio, y esto se ha traspasado al cine también, por volver a meternos con el cine, ¿no? Porque a partir sobre todo de los años 60 surgirá la figura del cine de autor, y como si fuera pues eso algo pues trascendental, pues incluso hay cineastas anteriores que son genios, ¿no? Y aquí como los jueces eran los cineastas que previamente eran críticos de la Nouvelle Vague, entonces dice, este genio, este no. Y destrozaron un montón de carreras de cineastas que eran magníficos, como William Wellman y otros tantos, ¿no? Y encumbraron. La verdad es que los que encumbraron no estaban mal encumbrados, desde luego. John Ford, Hitchcock, desde luego que no estaban. Nicolas Rey no estaban en absoluto mal encumbrados, pero desde luego que tenían un criterio pues bastante particular también, ¿no? Estos Truffaut, Godard, etcétera, etcétera, que eran los que escribían en los cahiers de cinema famosos, ¿verdad? Pero a lo que voy, ¿no? Lo que está imperando en la nematología que estaba expresando Luis Carlos hace un momento, pues es precisamente eso, es toda una metafísica espiritualista, que es la metafísica del genio, que es la metafísica romántica, que la otra cara de la moneda es el sentimiento. La otra cara es el sentimiento, que yo creo que si el sentimiento cuaja de la manera que cuajó, bueno, el sentimiento lo expresa un señor que se llamaba Tetens, y lo acepta Kant, pero Tetens no sabría adscribirlo a una corriente religiosa concreta. Lo he buscado, pero no lo he encontrado. Además estudia en la Universidad de Rostock y luego se va a Suiza a estudiar. O sea, no estudia en las universidades protestantes más importantes, ¿no? De Alemania, que están no están tan ni en la costa ni en Baviera, están por el centro. Pero lo que está claro es que Kant era protestante pietista, y el pietismo se diferencia en general del resto de calvinismos, porque el pietismo es calvinista, bueno, es luterano, perdón, el pietismo luterano se diferencia sobre todo en la importancia que le da al sentimiento, a sentir a Dios dentro de nosotros. Entonces yo creo que Kant le da tanta, vamos, que lo coge, pues le viene de perlas, ¿no? Para desarrollar luego lo que nos dice en la crítica del juicio estético en su tercera crítica. No sé si estarás de acuerdo, Luis Carlos. Sí, bueno, lo que tiene bueno Tetens es que por siendo todos dentro de las escuelas, el padre de la filosofía alemana, por así decir, es Leibniz. Y entonces entonces Leibniz en más espiritualista no cabe, porque somos mónadas espirituales que no tenemos ventanas y los cuerpos son uniones de mónadas. O sea que
Entonces el conocimiento por los sentidos pues es un conocimiento erróneo completamente, erróneo porque las mónadas ya están desde un inicio, ya tienen todas sus las percepciones y las voluntades pues van vinculadas, y etcétera. Entonces, y tienen, bueno, pues Tetten sí que se fija en el conocimiento de los sentidos, que lo llama estética. Los sentidos tienen un conocimiento, la estética, un conocimiento inferior al teórico, pero tienen un conocimiento, la estética, la estesis. Hay un conocimiento en los sentidos, ¿no? Perdón, Tetten, Baumgarten. Ahí me he ido por otro lado. No, pero es que iba a lo del sentimiento, ¿eh? Sí, ya me imaginaba, pero cuando... Sí, y claro, entonces el sentimiento es de lo que sientes. Entonces, por ahí se puede salvar Baumgarten. No, pero lo del sentimiento es la clave, ¿eh? Porque luego en Kant, la estética ya no hace referencia al conocimiento de un objeto sensible. Ya no hay referencia ahí al conocimiento sensible. La estética en Kant, el juicio estético, ya es el libre juego de la imaginación y el entendimiento, y entonces ya no se necesita al objeto, ya es puro subjetivismo. Entonces ahí lo del sentimiento, pues está ahí, que es lo que decía, bueno, cuando decía eso de yo fui feliz cuando fui un imbécil. Porque la experiencia entonces esa de estar tocando el piano 8 horas, pues te llevaba a Dios, al espíritu absoluto. Entonces hacer caso a esa sensación, que claro, estás repitiendo una cosa 8 horas, pues llega un momento de sublimación de ese sentimiento y de esa experiencia que te hace ver al Altísimo y te hace ver a quien sea, ¿no? Y por eso decía... Como los tipos estos que no paran de dar vuelta, estos sufís, claro, ¿verdad? Es una cosa... Claro, esos son aristotélicos porque hacen lo que hacen los planetas alrededor de la Tierra. Exactamente, sí, dar vueltas como pirulos. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, pues eso, ¿no? Bueno, los que hacen el OM. Están haciendo OM allí en los budas estos de Himalaya. Están haciendo OM, y al final pues OM es todo y tú y ahí empiezas a ver ahí ya lo que sea, ¿no? Y entonces ese sentimiento trascendental, ese sentimiento de Dios o de lo que sea, o de lo que vete a saber qué piensa esta gente, pues eso es lo que te hace ser un imbécil, porque es tener en cuenta ese plano émic, que es una cosa completamente psicológica, ¿no? Que de la repetición, que genera precisamente la repetición, y por eso los rezos pues van haciendo el mismo rezo, Ave María Purísima, y tal, y entonces tienen que ir con el, ¿no? Con el collar este. Quiero decir que los rezos son parte de eso, son parte de este proceso de hipnosis, de autohipnosis, que con las artes yo creo que tiene mucho vínculo, ¿no? Este proceso de meterse en una estructura fenoménica, que puede ser pues, literaria o pictórica o lo que sea, una estructura o musical o los salmos, y entonces meterse ahí, y eso genera un estado de catarsis, un estado de unidad, el sentimiento oceánico, este tipo de cosas. Y el sentimiento es la clave de Burke y luego de Hume. El sentimiento es que siento que es lo agradable tal, que dice que es como una nota que vibra a la humanidad entera. Y dice, y tiene que ser una nota de cuerda, no puede ser de viento, tiene que ser de cuerda, porque esas vibraciones las siente la humanidad entera cuando ve una cosa bella. Entonces es universal el arte. Entonces, la tesis de Hume, pero también se basa en ese plano subjetivo. El plano subjetivo es el que hay que borrar. Creo yo. Es decir, hay que basarse en las obras. Claro. O sea, quiero decir, nosotros nos basamos en los cuerpos. A partir de los cuerpos y las operaciones con los cuerpos. Y el resto va por ahí. Entonces, ese es el plano técnico, el plano tecnológico, el momento tecnológico de una institución. Y en este caso, como está tan involucrado, la catártica que dice, bueno, pues tiene que ver con esto, separar todos los procesos, todas las ideas nematológicas que muchas veces están vinculadas al propio cuerpo de la obra, pero que hay que separarlas porque si no, no ves lo sustantivo de la categoría, ¿no? En el caso de Raúl Angulo, lo que acierta completamente, porque viene a decir que el arte es la nematología del pueblo democrático. Esa es la tesis de los estetas, de la estética que viene por el krausismo. Las cátedras de estética, bueno, que lo lean, la tesis doctoral de Raúl Angulo. El arte son los museos, son la nueva religiosidad. Y entonces ahí va la cosa, ¿eh? Porque claro, cuando yo insistí en el tema de los fetiches,
no se trata de confundir el arte con los fetiches ni nada de esto, sino que hay muchas conexiones y entonces no se puede hablar de religión, sino que se puede hablar, pues esto que decías tú de Kant, de los santos. El hombre divinizado es un santo. La humanidad es santa, esa es la tesis de Kant. Si hablas de lo divino, tampoco puedes hablar de Dios, tienes que hablar de lo religioso, tienes que hablar de los númenes, que son los animales realmente religiosos. Y si hablas de las cosas religiosas son los fetiches, dice Bueno. Los fetiches son las cosas religiosas. Es decir, religiosos hay de 3 tipos, ¿no? Circulares los santos, radiales las cosas y angulares los animales. Entonces, ese contenido sacro que tienen algunas obras, eso es lo que llamamos fetiches. Entonces, claro, tú dices, pues hombre, pero está la música. Pues la música es una categoría y ya está. No tiene por qué ser sacro. La música no tiene por qué ser sacra. Tú puedes hacer música y todo el mundo está haciendo música o pintando. La gente está pinta y ya está. Y tiene una categoría y es arte sustantivo porque tiene unas estructuras internas. Bien. Ahora, hay procesos de sacralización constantemente. Hay una barrera muy sutil entre lo sacro y lo profano. Entonces, cada música profana y música sacra. Ahora bien, como los traspasos son constantes. Una cosa que es sacra, como los animales del Paleolítico, ahora ya no son sacros. Entonces hay un proceso de sacralización y desacralización constante. Lo luminoso ahora ya ha desaparecido, ya no hay luminosidad angular, ¿verdad? Dios ya no tiene ni cuerpo, el Dios de las religiones estas terciarias, ahí ya no hay religión. Ya no hay religión, ya no hay númenes. Ya son los resultados que ha quedado, unas estructuras sociopolíticas que están ahí, como la Iglesia Católica y tal, y que es derecho romano y filosofía griega. Lo decía Bueno 20 veces con Unamuno. Bueno, entonces los fetiches pues son obras que son pues obras pues, de una categoría o de otra, que tienen su sustantividad y que están muchas veces conectadas, a veces no, pero otras veces sí, conectadas con lo religioso, con lo sacro. Y eso es lo que se llama fetiches. Entonces, a mí particularmente no me ha interesado el arte. A mí lo que me ha interesado es el plano radial sacro. ¿Por qué? Porque Bueno ha hecho el plano angular, que es la filosofía de la religión, que son los númenes. Pero falta el desarrollo del plano radial y del plano de los santos, circular. Yo creo porque la teoría antropológica del materialismo filosófico es una cosa de las más potentes que existen, creo yo, para entender todos estos muchísimos procesos. De lo más potente, porque y además el plano antropológico prácticamente se superpone al mundo de los fenómenos, a MI, claro, porque el hombre es la unidad de medida. Entonces las relaciones del hombre con cosas que no son, con hombres, con cosas que no son hombres, pero tienen cierta personalidad o voluntad e inteligencia como los animales, y con cosas que no tienen inteligencia ni voluntad ni son personas, como son los sonidos, los colores, las formas, ¿verdad? Los materiales, pues hay veces que esos materiales se divinizan, se sacralizan. Y entonces ese plano yo creo que es el fundamental. Claro, eso se cruza con el arte cuando a partir del siglo de este Winkelmann y todos estos, a partir del siglo XVIII, empiezan a haber museos y empieza a haber una sacralización o resacralización de elementos que pertenecían a las religiones numénicas, que han muerto y entonces han pasado a esos museos. Por ejemplo, los propios fetiches de las tribus. Los fetiches de las tribus se traen en Europa a principios del siglo XX. Bueno, cuando se lo encuentran los portugueses en el XVI, pues ya hay comercio con ellos y entonces son obras divinas, claro, para los propios, además es una etapa constante, común en toda la historia de la humanidad, ¿no? Los fetiches de las tribus. Entonces, en todos los lados, están en América cuando llegan, se llaman cemíes, cuando llegamos los españoles allí y tal. Entonces, pues esos mueren porque ya no son sacros, ya no se les reza, ya no se les toma, ya no se les hace las ceremoniales tal, sacros a esos, y pasan a los museos etnológicos. Y de los museos etnológicos, inmediatamente pasan a los museos de arte. Entonces, ¿qué ocurre? Que se les resacraliza otra vez, pero ¿con qué componentes? ¿Con el de la religiosidad primaria de las tribus? No, ya es una fetichización contemporánea, y es lo que se llama arte.
Y eso es la tesis de bueno. El arte es lo que hay en los museos, lo que hay. Entonces son fetiches. Son fetiches por una serie de procesos lógicos, además, que son interesantísimos, que explica, bueno, una serie de procesos por los cuales la identidad sustantiva, la identidad de la cosa, adquiere o se confunde con la identidad esencial, con las esencias. Es decir, como si M1 se confunde con M3. Entonces, la identidad isológica, que es la identidad de una esencia, como puede ser la del cine, o como puede ser la de la música, esa identidad isológica se confunde con la identidad sustantiva, autológica, la de la cosa misma, la de la sustancia. Entonces, por eso decía bueno del Guernica, que claro, el Guernica, claro, es un fetiche. ¿Por qué? Pues porque su sustantividad, que es eso que está ahí pintado, eso que tiene una sustantividad, quiere decir que tiene una independencia del que lo ha hecho, y tiene una trayectoria vital el cuadro, por así decir, tiene una trayectoria que es autónoma, de algún modo, es autónoma, ¿no? Tiene una autonomía, y eso es su sustantividad, esa autonomía que tiene. Pues, ¿cómo se fetichiza? Pues se fetichiza haciéndole único, haciéndole con una identidad sustantiva, es decir, con una especie de alma. Un alma que igual que tu alma es lo que te identifica a ti desde el punto de vista metafísico. Tu alma es creada nominatum por Dios. Entonces tu cuerpo, que es una sustantividad, es una sustancia, se identifica a través del alma, que es una esencia. Es una esencia, es una forma sustantiva. Es una esencia. Vamos a ver si nos entendemos. La idea de sustancia aristotélica tiene la materia y la forma. Claro, el problema son las formas. Si las formas es la sustancia segunda. La sustancia segunda son las esencias de Platón. Las esencias de Platón, que es el qué. ¿Qué es? El qué es, el isos, la isiología, ¿no? Bueno, pues cuando ese qué es se sustantiva, esa identidad esencial, que son los ángeles. Los ángeles son esencias puras, porque no tienen cuerpo, es decir, son especies puras. Bueno, pues cuando esa identidad esencial, Dios te crea, pasa a tu cuerpo, ¿no? Sí, con tu cuerpo, Dios, no, claro, decía Santo Tomás, ¿cuándo pone Dios el alma en el cuerpo? Dice, pues cuando nace no, tiene que pasar unos plazos, ¿no? Unos días, por lo que había visto en los huevos de los pollos y esto, no hay forma todavía ahí, pues la forma es la esencia. Bueno, pues esa esencia sustantiva es lo que se hace con el cuerpo, con el Guernica, con el cuerpo del cuadro del Guernica. El cuadro del Guernica se le mete ahí una esencia, una especie de alma sustantiva, y entonces ya se le ha fetichizado. Se ha metido dentro del Guernica se le ha hecho un fetiche habitáculo. Hay algo que lo hace único completamente, y se hace fetiche. Y tiene algo que no tiene una copia, o que no puede hacerse. Por ejemplo, eso pasa con la Gioconda. La Gioconda, se pusieron dos Giocondas al lado ahí en el Louvre, ¿no? Una de otro que era español, además, que estaba pintando en la escuela de Leonardo, ¿no? Y entonces, claro, dices, ¿y por qué una vale tanto, la Gioconda y la otra no? Cuando son prácticamente iguales. Y además a mí me gustaba más la española. Pero entonces, ¿por qué? Pues porque a la otra se le da una especie de alma sustantiva que está ahí fetichizándola, por así decir, sustantivándola. Entonces aquí viene, yo creo, la clave de todos estos problemas, que Bueno llama metafísica a todas las sustantivaciones, por así decir. Las sustantivaciones, es decir, hacer algo a lo que no lo es. Por ejemplo, dar una norma sustantiva a lo que no lo tiene, eso son sustantivaciones. Y entonces, en filosofía, el principio de la metafísica, la nuestra por lo menos, el principio de la metafísica es cuando se sustantiva algo que no es sustancia, que no es una cosa, que es una estructura incompleta o es una pseudoidea. Por ejemplo, cuando se sustantiva Dios, o cuando se sustantiva la izquierda, o cuando se sustantiva España, o cuando se sustantiva, pues yo qué sé, todas estas, la cultura, o cuando se sustantiva la felicidad. Entonces se dice, bueno, la felicidad, dice, bueno, en el mito de la felicidad, dice, se convierte en un fetiche. Cuando se sustantiva la felicidad, es decir, un atractor universal, pues se convierte en una palabra fetiche porque esa palabra dice cosas que no tiene. Ve la gente cosas que no tiene. Cuando dices arte, tú dices, esto es arte, ya está. Aquello ya ha pasado a una nueva dimensión. Se ha sacralizado, se ha sustantivado.
y dices, no, esto es cultura, ya está. No, pero esto es una botella o lo que sea, ¿no? No, pero es cultura. Entonces estos procesos de lo que es sustantivo y de lo que se sustancializa, no siendo sustantivo, este es el proceso de la metafísica. Y esto es lo que ocurre con el arte, yo creo. Y esto ocurre con las obras de arte. Las obras de arte se han sustantivado, se le ha añadido algo que no tiene. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con la hostia consagrada? Yo lo de la hostia consagrada que se lo oía bueno en la ya me callo, me parece que rollo. En la conferencia está sobre el papel de la filosofía en el conjunto del hacer. Dice, el problema de la sustancia, sobre todo de la consagración, es que la sustancia puede ser independiente de los accidentes del pan y el vino. Esto es sustantivar. Sustancializar es que tú tienes la técnica para hacer la hostia, que es el pan, ¿no? Y haces ahí una oblea, esa es la técnica. Pero cuando la oblea se sacraliza por el señor cura, cuando lo sacraliza la oblea para que sea el cuerpo de Cristo, llega ahí una sustancia que es independiente de la técnica. Eso ya es la nematología. Claro, eso es nematología, eso no nos lo creemos. Claro, ahora, sin esa nematología, la hostia no es la hostia. No te la vas a comer, porque no te la comes por hambre, te la comes porque te está curando los pecados, ¿no? Entonces ahí, esos son procesos de sustantivación típico, y esos procesos se están haciendo constantemente. Entonces lo que ve bueno es que con los museos de arte se ha producido esa sustantivación de esas obras. Se han fetichizado, ¿no? Entonces, en los propios fetiches, como pasa con los animales, ¿dónde está la religiosidad? En los animales. Son los númenes, los animales numénicos, pero luego ya desaparece, va desapareciendo. En las religiones secundarias desaparece y en las terciarias también. Pues eso es lo que pasa con los fetiches, yo creo. Los fetiches originarios son los fetiches de las tribus, donde es la materia la que tiene la fuerza. Y entonces luego ya se convierten en fetiches habitáculos, pues el dios Ra, Osiris o lo que sea, ya son representaciones luminosas, pero que tienen cierta luminosidad de lo que viene de los animales, pero ya son pictóricas o lo que sea, o escultóricas, y entonces ahí vienen fetiches habitáculos. Se le viene el fetiche, entonces eso ya es una sustantivación del propio fetiche. Ahí el fetiche ya está desapareciendo porque la materia ha perdido la fuerza, ya le viene de un alma residente, ¿no? Y ya con los Cristos y las vírgenes de las religiones terciarias también pasa eso. Son cosas que tienen fuerza, ¿no? que llaman a la devoción, el Cristo del gran poder o lo que sea, llaman a la devoción a los fieles por su expresividad o por lo que sea, claro. Ahí está hacerlo bien o mal, ahí está la cualidad del artista, ¿no? que está haciendo eso. Pero claro, cuando se le da un alma al Cristo, que es Dios mismo, que es a lo que se reza, no se le reza a la estatua. Entonces se convierten en ídolos, ¿no? Un ídolo es el becerro de oro. No. Si se reza al Cristo del gran poder es porque ahí de algún modo está la conexión con Cristo, está el alma de Cristo de algún modo, ¿no? Entonces ese es el problema. Eso ya es una sustantivación de la estatua, y eso ya no nos lo creemos. ¿Vale? Eso creo yo, ¿no? Ya se ha sustantivado. ¿Qué es la sustancia, pues esto, escultórica? Pues ese Cristo está tan bien hecho. Eso sí, tiene una sustancia, una inmanencia dentro de la categoría y una riqueza y lo que tenga, ¿no? Hay que analizar cada una por separado su estructura y ver cómo está hecho y qué cualidades tiene y tal, y por qué es mejor que otro o peor, ¿no? Que eso es totalmente discutible. A ver, que venga aquí uno a decir los criterios por los cuales una obra de arte es mejor que otra. Que venga aquí a ver quién dice cuál es el criterio. Ahora, si el criterio es la sustantivación a un ente o una cosa así, o un alma residente, o la trascendentalidad, pues eso ya no nos lo creemos. Eso es pura nematología. A ver si, ¿no? Quiere decir que luego el discutir ya cuando lo que hace uno es mejor que lo que hace otro, y dentro de lo que hace uno mismo, ¿por qué es mejor o peor? Pues y yo creo que eso son cuestiones técnicas, que es imposible que atribuirlo a otra cosa y distinto. Es como atribuir a la hostia consagrada una sustantividad ajena a la propia oblea, al propio cuerpo de la oblea. A ver si me entiendes. Ya se ha convertido en otra cosa. Se le está sustantivando.
Es decir, yo creo que uno de los problemas que ha habido en la escuela es ese, que la sustantividad de una obra se ha sustancializado. Sí, es que es una cosa así de sencilla, creo yo, ¿no? Se ha sustancializado, ya no hay ni siquiera parte del mundo, ya es una cosa, es una cosa no, demasiado, ¿no? Que por así decir, requiere una intervención de fuera, porque de la obra no es, claro, de la obra no es, porque si fuera de la obra se agotaría ahí, no, es todo esto que se dice, ¿no? Constantemente. Bueno, y que Pero no... lo dicen todos, Sí, sí. todos a lo largo de toda la historia, ¿eh? Bueno, ¿me dejas que diga alguna cosilla o antes de que Paloma Sí, 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 nos tienes cambie el tiempo. tema o lo que sea? En relación a esto que comentas, esta falta de acuerdo en lo que es arte o no es arte, estás hablando dentro de una misma tradición, pero si cambiamos de tradiciones, el arte de los chinos, que tiene que ver con el teatro chino, con el teatro occidental, bueno, occidental y con el griego, no tiene nada que ver. Nosotros vemos una película de Mizoguchi donde se ve el teatro famoso este de los japoneses y no nos dice absolutamente nada, pero absolutamente nada. O el teatro de los chinos. Como los chinos gobiernan el mundo, igual desaparece Mozart, Beethoven, ¿vale? Y desaparecen todos y nos comemos, vamos, y nos hacemos todos del arte chino. Como decía Spengler, como solamente hacemos música militar, Eso es lo que dicen, ¿verdad? Bueno, y luego me gustaría comentar un par de cosillas, ¿no? En relación a lo que has comentado, marcar un poco la diferencia de que no es lo mismo sagrado que religioso. Eso. No todo lo sagrado es religioso. Por ejemplo, podemos decir, la familia es sagrada. Y ahí no estamos utilizando el término sagrado como un término religioso. Sin embargo, si decimos la Sagrada Familia, pues ahí ese sagrada sí que es religioso, ¿verdad? O sea que no todo lo religioso podemos decir que es sagrado, así lo expresa Bueno, ¿verdad? Sin embargo, no todo lo sagrado es religioso, ¿no? Porque lo religioso está referido a los animales. Exactamente. Está referido al eje angular. Sí. Los santos no son religiosos, o sea, los santos son del eje circular. Entonces todavía en el animal divino, en la primera edición, está todo, lo tiene Bueno todo dentro de lo que es la religión, pero evidentemente va a ir, a los 2 o 3 años ya vais diferenciando lo religioso de lo sacro y del campo sebasmático. El campo sebasmático también comprende a santos y fetiches. Exacto. Y el campo sebasmático, ¿no? Otra cosa es la religio. La religio, que es una relación trascendental, que entonces ahí ya está con los tres, con los tres, con el eje circular, radial y angular. La religio, pero no la religión tal y como se considera. Exactamente. Sí. Bueno, y otra cuestión que me gustaría señalar, que es un desarrollo, en parte. No se puede hablar de todo, pero sí que me parece interesante señalarlo, ¿no? Cuando estabas hablando de la catarsis, ¿no? Cuando hablas de la catarsis, yo creo que es importante señalar lo que dice Bueno, la fe del ateo, ¿no? Que yo creo que tampoco está muy bien entendido, ¿no? Lo que expresa Bueno con catarsis es precisamente entender el poder, lo mismo que lo que ha dicho Luis, ¿no? Separar las ideas metafísicas que han podido influir pues a la hora de hacer obras de artes pretéritas, ¿no? Pues yo qué sé, pues las pinturas de una cúpula de una iglesia románica o las esculturas románicas, bueno, o incluso las pinturas rupestres, ¿verdad? Ahí hay una serie de ideas que son metafísicas que han tenido pues un papel importantísimo, ¿no? Vamos a ver, el hecho de que la idea de Dios pues haya marcado los desarrollos del arte pues durante toda la Edad Media, no podemos decir qué desastre, qué horror ha sido Dios, esto es una porquería, no, en absoluto. Han cumplido una función fundamental, función que por ejemplo no ha cumplido en la religión islamista, ¿no? En la religión islamista pues no se ha podido desarrollar la escultura, no se ha podido desarrollar la pintura, no se ha podido desarrollar la música. ¿Por qué? Pues porque la prohibían. Sin embargo, el hacer música sacra, música religiosa, en los monasterios o por encargo, todos los músicos del barroco, del renacimiento previamente, ¿quiénes tenían dinero para desarrollar música? Pues eran temas religiosos sobre todo, ¿no? Entonces, el papel de estas ideas metafísicas ha sido fundamental. Lo que pasa es que la catarsis, lo que
nos permite, es decir, eso es una idea metafísica. Por ejemplo, cuando Platón habla de los demiurgos o habla del arte divino, pues está utilizando una idea metafísica, está hablando de Dios y de demiurgos, cosa que el materialismo filosófico no puede aceptar. Un ateo esencial no puede aceptar el arte divino. No hay arte divino, no existe. Todo el arte es humano, todo el arte lo hacen los hombres. Entonces no podemos hacer esa separación que hace Platón entre arte divino y arte humano, igual que tampoco podemos hacer la separación posterior aristotélica y la que se ha ido desarrollando posteriormente, ¿no? De arte servil y arte liberal. No, todo es el mismo arte. Frente al arte, el arte sintético, el arte sustantivo, pues el arte, todo arte de entrada no es sustantivo sino adjetivo, porque cuando uno hace una cosa lo hace pues por algo, pues igual porque quiere vender el cuadro, igual porque le gusta y entonces quiere llenar la casa si es que es pintor, siempre tiene una finalidad, porque se lo quiere regalar a un amigo, porque quiere ganar dinero, etcétera, etcétera. En un momento determinado, algunas obras adjetivas pues serán sustantivas, pues como el Guernica, ¿no? Que antes señalaba Luis Carlos, ¿no? Incluso puede pasar con las películas de cine o puede pasar con cualquier objeto artístico, pues que en un momento determinado, o incluso en objetos tecnológicos. El ejemplo que pone, bueno, hablando de que un objeto tecnológico puede alcanzar sustantividad, está hablando de un coche. La línea de un coche. En un momento determinado, un coche es un producto artístico, tecnológico. Me da lo mismo. Me da lo mismo decir un objeto de arte que técnico, porque en parte la palabra es la misma, ¿no? Ars artis en latín y techne en griego viene a significar lo mismo. Todos estos objetos son fruto de la técnica, de la tecnología. Pero alguno ha conseguido pues algo, pues joder, que dices, que te sorprende, igual que te sorprende lo sagrado, ¿verdad? Lo sagrado también sorprende, ¿no? Y dices, joder, que puedes decir qué bonito. Entonces, es que la línea del coche, por ejemplo, pues se ha salido de algo, pero bueno, eso es porque el tipo que lo ha hecho, pues ha hecho algo diferente, pero pues porque lo ha aprendido y porque es diferente, porque el tipo que lo ha hecho no solo con las manos, sino puede ser que lo haya diseñado en un papel, pues ha hecho algo diferente, porque tiene esa capacidad también. Yo siempre pongo el ejemplo del autista, el autista famoso, ¿no? Este que se subió a no sé qué torre, creo que era en París, ¿no? Vio la ciudad dando la vuelta, mira, un minuto, luego llega y la pinta entera, pero totalmente entera. ¿Este qué es? ¿Un genio, este chaval? Pues no, lo que pasa es que lo hace mejor que otros. Lo hace mejor que otros. ¿Por qué? Pues no lo sé, a mí me pasa en el instituto. Hay chavales que sin estudiar lo hacen mejor que otros. ¿Y eso qué es? ¿Podemos explicarlo? Bueno, pues sí, igual podríamos explicarlo pues haciéndole un test de inteligencia o lo que sea, ¿no? Pero ¿dónde está? ¿Hay un salto trascendental? Pero José, eso es la parte genética, la parte de la génesis de la obra, pero nosotros desde el punto de vista del materialismo, eso queda desprendido de la obra en la medida en que la obra pues tiene una vida propia, una sustantividad, quiere decir una independencia. El sustantivo es independiente, que no puede ser nada, claro. Sustantivo, realmente sustantivo, solo era Dios, el Dios de Aristóteles. Solo era sustantivo porque era independiente del mundo, del resto de cosas, ¿no? Sí, más independiente, las formas separadas también, pero tienen algo de materialidad, ¿no? Las formas separadas. Sí, hombre, claro, sí, pero digamos, acto puro solamente es Dios, ¿no? Ajá. Solamente separado, solo está Dios, ¿no? El otro forman parte del universo, ¿no? Los planetas o lo que sea. Y entonces, la catarsis, a lo que vamos, entonces la catarsis es pues, separar el elemento técnico del nematológico, que es lo que pasa, por ejemplo, con la idea de democracia. Si tú la idea de democracia la ves como se define, pues la expresión de la voluntad del pueblo, pues ahí no te entera de nada, porque el pueblo es una idea metafísica, la voluntad general también es metafísica, expresión nada, porque aquello depende de cómo se cuenten los votos. Entonces la expresión que tú tengas aquí vale 3 veces menos que la que tenga uno en el País Vasco. O sea, entonces quiere decir que nada, cero. Entonces tienes que ir al plano técnico para darte cuenta de qué es la democracia y entonces juzgarla en relación a otras cuestiones. Entonces con estos temas pasa lo mismo. En la medida en que no distingues, no se puede separar, pero distingues el plano técnico del nematológico, pues entonces ya se confunde todo, entonces no puedes separar una cosa de otra. Y, por ejemplo, no puedes separar la propia obra del artista.
¿no? No, es decir, la sustantividad está en la obra, ¿no? Y si es por una cosa o por otra, pues será, pero lo que nos interesa a nosotros es esa potencia que tienen algunas cosas. Entonces, ¿dónde está la materia divina? Pues la materia divina no es la materia trascendental. La materia divina son esas formas, son esas cosas que se les da, tienen una cierta devoción, tienen unas cualidades que no tienen otras, por lo que sea, dependiendo, porque en unos sitios sí, en otros no. Claro, esto no es universal. Si es universal, pero no es conexo. No es conexo, porque además se destruyen, que es el tema de la iconoclastia. Entonces, nematologías que hay alrededor del arte, pues son todas las que está Paloma atacando, que es todas las ideas políticas que están rodeando el arte. Entonces, claro, cuando esas ideas políticas están rodeando todas estas cuestiones, todas estas categorías sustantivas, entonces ya están metiendo el criterio nematológico para distinguir una de otra, para ver qué se pone en una exposición y qué no se pone en una exposición en función de estas ideas políticas. Entonces están jodiendo todo, perdón con la palabra, quiere decir, están introduciendo criterios ajenos a las propias categorías. Y entonces están, por así decir, confundiendo todo. No, esto que decían los de Podemos, que decían que, claro, como hay tantos cuadros de desnudos femeninos, esto de Susana, la Susana y los viejos, están ahí los viejos a ver cómo... Entonces esto no puede ser. Eso hay que quitarlo, eso no es arte. ¿Por qué no es arte? Pues porque va contra es violencia de género. Y entonces, pues si los dejas a estos, pues te quitan obras sustantivas que tienen las cualidades que tengan, ¿no? Pero que de todos los sitios, ¿no? Y te las queman si hace falta. Y de las guerras igual, todos los cuadros de guerras fuera. Entonces, claro, este es el problema del asunto. Si no separas el plano técnico nematológico, pues el criterio es completamente ya... pues fantástico, ¿no? Ya no hay por dónde cogerlo. Y entonces el mérito de Paloma es completo, y es que hay que reconocérselo y dejarse de trasmonsergas, es atacar estos problemas. Y como el de Raúl Angulo, igual, la estética no existe, lo que existen son las cátedras de estética. Y entonces, la estética es puro lo del panteísmo, que decía yo. Estos teurgos, la teurgia, que es la conexión con Dios a través de las obras. Esto es el panteísmo y esto es lo que culmina, esto es lo que dice, bueno, el límite de los fetiches, igual que el límite de los númenes es la teología católica o protestante, lo que sea, pues el límite de los fetiches es el panteísmo. Y claro, la teología pues es una fantasía porque Dios no existe, ¿no? Pues igual pasa con el panteísmo, que es que todo es Dios. Y entonces aquí en la escuela yo me he encontrado que ahora la materia trascendental está por todos lados. Eso es materia trascendental, aquí hay un inconmensurable, la materia trascendental es el panteísmo, está Dios por todos sitios, lo encuentras en todos lados. Entre tú y yo hay una inconmensurabilidad, ya está la materia trascendental. Y entre mi alma y mi cuerpo, o sea, mi mente... Así, entonces es una cosa penosa, ¿no? Yo estoy viendo mensajes por ahí que confunden a Dios con la materia ontológica general, pero también con el ego trascendental. La gente está teniendo un cacao mental sí. en las redes, a partir de... No, total. Sí. No, hay que clarificar todo este terreno porque todo esto pues no va a ningún lado. Que vamos, de a ningún lado. Todo esto es metafísica. Con el ego trascendental también. Vamos, que prácticamente yo tengo la sensación de que lo que oímos en Madrid la semana pasada, que somos una sucursal de la Iglesia Católica o algo parecido. Si no somos una sucursal... Porque Madrid es la conferencia de Cay Ruiz. El ego trascendental es la Iglesia. Y entonces, claro, eso será para la Iglesia, el ego trascendental, pues será el de la Iglesia, no el nuestro. ¿Cómo va a ser el otro trascendental de la Iglesia nuestro? Claro. Ahí es donde hay que hacer catarsis. Ahí es donde hay que hacer catarsis también. Hay que saber lo que eso es impresionante. Vamos, dentro de poco, pues eso, ¿no? O sea... habrá que santiguarse o alguna cosa antes de ponerse a hablar, porque la cosilla es así, es lo que tú dices. Yo que eso también viene por el entendimiento completamente incorrecto del ego trascendental, completamente incorrecto. O sea, nosotros, si nos interesa la Trinidad es porque es un simplejo, que dice, bueno, un simplejo es una serie de elementos que están concatenados, que no están unidos,
que no son cosas completamente distintas, es decir, esto, ¿no? Un simplejo, Sí, sí. lo que utilizamos nosotros en general, ¿no? Para hablar del mundo, de M1, M2, M3, etcétera, ¿no? Es un simplejo, pero vamos, ¿cómo vamos a crear Santísima Trinidad? Pero esto lo digo, a lo mejor se ofende a alguno de los escuchas de los oyentes de Paloma, pero en fin, nosotros en principio, pues claro, si no existe Dios, ¿cómo va a haber una realización de Dios en Cristo? Ni nada. En fin. Hombre, yo creo que el materialismo filosófico se caracteriza, por lo menos, bueno, así lo expresó, y yo creo que los que nos acercamos a él, pues porque somos ateos, no porque neguemos la existencia de Dios, sino porque negamos la esencia de Dios, ¿verdad? La esencia, eso es. Tengo amigos curas que saben que soy perfectamente ateo. Además, vosotros los conocéis, a los amigos curas, hacemos teatros críticos. Lo que pasa es que ellos ya saben de qué pie cojeo, igual que yo sé de qué pie cojean, entonces no lo introducimos, ni ellos tratan de meter a Dios en ningún momento, a Dios como hipótesis de ningún razonamiento de los que hablamos en los teatros críticos. Y yo creo que este es uno de los problemas que tenemos, que, por ejemplo, hay otra versión de la estética que es la de Álvaro González, pero Álvaro González enseña las cartas. Dice, bueno, pues esto es lo que yo digo y esto es lo que dice bueno y tal, ¿no? Que es más de corte sociológico, por así decir, ¿no? Cultural o lo que sea, ¿no? Que es más bien lo que a cada uno le sugiere, lo que denomina, tal, ¿no? Pero el problema es jugar a doble baraja. Esa es la cuestión, claro, joder. Eso es lo que el problema del tema de aquí es ese. Pero bueno, esto son cosas que no le interesan a la audiencia de Paloma, ni mucho menos, ni a nadie. Bueno, Paloma, Bueno, ¿tienes algo? nada, yo calladita. Vamos a aprovechar para reivindicar efectivamente este trabajo de Raúl Angulo, la historia de la Cátedra de Estética en la Universidad Española, con todas las implicaciones que tiene, la penetración del krausismo en España, precisamente en la dialéctica trepidante contra la Iglesia Católica. Entonces, bueno, pues aquí recomendamos también este libro, que es la tesis doctoral de Raúl Angulo. ¿Qué más cosas? Al final voy a poner en la caja de descripción del vídeo todos los enlaces que se me ocurran. Tu última lección, Luis Carlos, a ver si me acuerdo del título, creo que era el artista como hechicero contemporáneo, efectivamente, que también trabajas ahí mucho, cómo se ha ido conceptualizando, desarrollando la propia idea de arte con mayúsculas y en singular, porque eso es lo que hay que atacar, la idea de arte con mayúsculas y en singular, el mito del arte, en definitiva. Y bueno, todo lo que se me ocurra lo voy a ir poniendo en la caja de descripción del vídeo para que los que estén interesados pues puedan ir y penetrar con más calma en todas estas cuestiones que al final, bueno, pues si hacemos caso a Luis Carlos, pues es mucho más simple de lo que está apareciendo, ¿no? Claro. En estos dos años de debate, de discusión dentro de la Escuela de Filosofía de Oviedo. Bueno, al final casi no hemos hablado de tu libro, Joséchu. Vamos a volver a ponerlo en pantalla para los que estén interesados. Filosofía del cine. Yo he leído 100 páginas, te lo confieso así tal cual. Porque he tenido que parar, Joséchu, porque yo también me he embarcado en la escritura de mi nuevo libro, que es Tela Marinera también, porque voy a tratar de poner, pues así de forma muy ordenada, el intento de trituración de todos los mitos ordinarios que nos envuelven en nuestro día a día. Hombre. Entonces, sí. Pintora, no sí. pintes y habla. Digo, deja de pintar y habla sin parar. Al revés. Bueno, ahí está la pena, claro, que yo ya no tengo tiempo para pintar. Bueno, pero pues habla. Ya le comenté a Luis Carlos en un momento dado que esta idea que él ha desarrollado en su última lección, yo la he entendido perfectamente porque yo estaba perfectamente involucrada dentro de esas nematologías justo antes de conocer a Gustavo Bueno. Yo como pintora y como también hacía mis incursiones en la crítica de arte, recuerdo perfectamente que el último texto de crítica de arte que yo escribí antes de que, como os digo, de que apareciera Gustavo Bueno y yo entendiera qué es esto del materialismo filosófico, iba precisamente en esa línea, el artista como una figura especialmente dotada
para penetrar en las profundidades de la realidad y extraer y hacer visible a los demás, al resto de pobres mortales que no somos capaces, no tenemos ese don divino, ¿verdad? Pues hacernos visible pues todas esas realidades ocultas. Es lo que luego, un par de años más tarde, yo simplifiqué en la primera lección que di en Oviedo, diciendo: ahora el esclavo liberado de Platón no es el filósofo, sino que es el artista. El artista es el que se le han otorgado esas funciones sociales de ofrecernos la crítica de las realidades profundas. Y de eso están llenos nuestros museos, de auténticas elucubraciones metafísicas, subjetivistas, cuando no directamente ideológico-políticas, es decir, son puras nematologías. Y precisamente lo que se ha descartado, se ha quedado pues en un plano absolutamente secundario, es el plano de las técnicas. Entonces, bueno, pues os agradezco muchísimo todo el esfuerzo que hacéis, pues eso, todas las investigaciones, lleváis muchísimos años estudiando estas cuestiones, muchísimos años estudiando a Gustavo Bueno, al materialismo filosófico. Yo soy una recién llegada. Entonces, muchísimas gracias por todo el camino que vais desbrozando. Y bueno, ya habrá ocasión de discutir con vosotros más adelante, cuando yo ya sea una especialista. Voy a agradecer también pues, el apoyo y generosidad de todos los seguidores del canal y de todos los mecenas, y nos vamos a despedir al estilo de Sun Tzu, como siempre. Si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. Hasta luego. Chao. Chao, chao.